todos los árboles para poder estar enterrados en la tierra. Pero Dios creó al hombre para estar con Dios. Si el pez está aparte del agua, entonces morirá. Y si el hombre está desapartado de Dios, entonces va a sufrir y va a morir. Y en Génesis capítulo 3, los primeros seres humanos desobedecieron a Dios y fueron separados de Dios. Y parece que el mundo está viviendo como un mundo normal, pero realmente no es la realidad del mundo. Si usted ve a las personas, todos están viviendo en separación y en sufrimiento. Y no es solamente yo, pero todos en este mundo están viviendo por medio del sufrimiento. Las personas están buscando por lo que ven, por el dinero, por el éxito. Y las personas vienen a entender después de un poco que no puede vivir por medio de su fuerza o su esfuerzo. Y también la razón para esto, la cual no viene por medio de usted o por medio de sus hijos o de sus padres. Y todas las causas no son de el presidente o el político. Aunque tengan impacto en nuestra vida, pero esos problemas, la causa por el problema de Génesis capítulo 3. Usted tiene que diagnosticar correctamente el problema. Usted tiene que diagnosticar correctamente dónde usted está enfermo y de dónde viene esta enfermedad. Todo el mundo está separado de Dios y está viviendo la vida normal porque están viviendo sin Dios, están en dolor. Y todo el hombre iba a morir, pero después de que muera van a ir al infierno. Y mientras viven en este mundo, aún así viven como infierno y después van al infierno. Es por eso que Dios nos dio la solución. Dios ha abierto el camino para poder regresar a Dios. El camino, el nombre es por medio de Jesucristo. Y el nombre de Jesucristo es la solución y lo que nosotros sabemos por medio de este camino. Y este es la respuesta únicamente. Y parece que hay muchas religiones en el mundo, pero solo hay una respuesta. De toda la ideología es incorrecta, pero esta es la única ideología correcta que es para regresar a Dios. Y nosotros hemos recibido esta gracia. Y nosotros somos los hijos de Dios, el cual venimos a Jesucristo. Así que estamos viviendo en este mundo como todos, pero de alguna manera somos diferentes. No hay alguna razón para nosotros no vivir como no creyentes, como Génesis 3, 6 y 11. Somos los hijos de Dios que salimos de este estado. Dios está con nosotros. Y nosotros no vivimos con el mundo, pero vivimos con Dios.
No somos aquellos que vamos a seguir después de el éxito, después caer, pero somos aquellos que vamos a vivir con Dios. Así que Dios nos está dando su mensaje de acuerdo al 300%. No hay nadie quien es perfecto en este mundo. Así que no trate de hacer todo su esfuerzo para ser perfecto. Tal vez trabaje duro para vivir perfecto, pero nosotros no pudimos vivir nuestra vida 300% completamente, porque todos nacimos como pecadores y todos nacemos trascendiendo tiempo y espacio. Pero no, trascendiendo la muerte y el pecado. Y si no tenemos la restauración, por medio de Cristo, no hay restauración. Y todas las personas que están aparte de Dios, entonces solo viven en el mundo. Como sea, Dios tiene una bendición para el 300%. ¿Y cómo podemos empezar? Nosotros no estamos siguiendo las palabras de las personas del mundo, pero estamos siguiendo solo la palabra de Dios. Amén. Es por eso que venimos al culto para escuchar la palabra de Dios. Esa es la bendición dado al hombre original para estar con Dios, para dar culto a Dios. Porque nosotros no podemos ver a Dios con nuestros ojos. ¿Cómo podemos estar con Dios en el cual no podemos siquiera verlo con los ojos? Está dentro de la palabra, porque la palabra es Dios. El culto es escuchar la palabra en la cual está la palabra el verbo que es Dios y Dios es Dios, nuestro dueño. Entonces, ¿cómo cambia? El problema parece que es un problema, pero está bien. Mis circunstancias no sean fáciles, tal vez está en sufrimiento, pero aún así está bien. Dios te ha llamado para estar en esta gracia. Y es por eso que no está viviendo este mundo con su emoción, su pensamiento o experiencia. Y las personas ahora están solamente escuchando al ChatGPT o la inteligencia artificial siguiendo su ideología. Pero estamos nosotros siguiendo la palabra de Dios. Así que oro que siga la palabra de Dios cada día. Nosotros llamamos esto recibir la guía del Espíritu Santo. Y aquellos que recibimos la salvación, el Espíritu Santo vive en ustedes. Dios, quien es conmigo, que está en mí, está haciendo que usted tenga estas cosas. Y es por eso que usted está siendo guiado acuerdo a cómo el Espíritu Santo te enseña. Y si es así, entonces todo el camino el cual usted va yendo, entonces Dios trabaja. No es posible para mí cambiar el trasfondo del infierno, pero si Dios te guía, si Dios está contigo, entonces va a establecerlo. Todos los padres que están criando a los niños, los niños pueden ser criados como usted quiera, no. Y por medio de los esposos, ¿trabaja por medio de su pensamiento? No, porque no puede ni siquiera controlarse a usted mismo. Como sea, cuando el Espíritu Santo trabaja por medio de ti, entonces cambia la corriente. El trasfondo del infierno está establecido ahí, pero cuando viene, entonces el establecimiento del reino de Dios se establece más fuerte. Y de esta manera, entonces, las cosas del Espíritu se van a ir al campo. Esto es el 300%.
Y eso es la guía del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Y todos los remanentes en la Biblia pueden disfrutar estas bendiciones. Y especialmente José, el cual hemos estado escuchando por medio del mensaje. José disfrutó estar con Dios, igual que recibió la guía de Dios. Nosotros vamos a la escuela, estudiamos, leemos libros para poder tener más inteligencia, ¿no? Pero esta inteligencia esta sabiduría viene de Dios. Y lo fundamental de la sabiduría es escuchar a Dios. Y la razón para toda la sabiduría, la ideología, es para estar con Dios. ¿Y dónde está la ideología? ¿Dónde está la sabiduría para nosotros darle el terreno a Satanás? ¿Dónde está esta sabiduría y ideología para cambiar su destino? ¿Dónde está esta sabiduría e ideología para cambiar las crisis y los desastres que viene a mí y a mi familia? Todo cae en Jesucristo. Cuando usted llama en nombre de Jesucristo, entonces la torre se rompe. Y todas las circunstancias de José que tuvo no eran fáciles. Pero donde fue Joseph, él disfrutaba el 300% estando con Dios. Y no es que el problema se fue, pero donde vaya, él disfrutó estar con Dios en oración. ¿Y qué es lo que tiene que hacer dentro de ese problema? Es estar con Dios. ¿Y qué es lo que es necesario en el campo? Y para mí, para hacer una torre, para hacer una vigía en ese lugar es oración. No solamente usted está trabajando fuerte, pero en ese lugar la torre se rompe. La torre de Satanás se rompe. Y si es así, Dios te va a dar la respuesta de esa obra maestra para el futuro. Todas las cosas que pasan en mi vida es gobernada por medio de la soberanía de Dios. Claro, a veces Satanás trabaja, pero no importa porque, sin embargo, Dios ha permitido todo desde arriba. Si usted ve Jeremías capítulo 3, es el Señor quien permite todas estas cosas. Dice, llámame a mí. Yo te voy a saber todas las cosas que no sabes. Y cuando nosotros tenemos los problemas, incidentes, no podemos saber todo. Porque nosotros decimos cosas que ni siquiera sabemos que va a pasar en el futuro, en un segundo. Tal vez podamos nosotros predecir cosas, pero no vamos a saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero Dios está con nosotros. Dios está vivo. Oro que ustedes puedan disfrutar el misterio y la bendición para estar con Dios en todo. Y Dios guía a todos los eventos y todas las personas. Incluso la vida de los no creyentes están en las manos de Dios. Y aunque nosotros veamos a las personas, pero su vida está también en las manos de Dios. Y si ese es el caso, entonces será Dios va a hacerse cargo de todos los creyentes, especialmente ustedes los remanentes. Ustedes son aquellos que van a quedar y que van a salvar el mundo.
Ustedes son los discípulos, los evangelistas. Y Dios guía a los remanentes, los discípulos especialmente. Tal vez tengo algún problema especial. Entonces, hay un plan especial de Dios detrás de esto. Tengo este problema que ni siquiera puedo hacerme cargo. Entonces, Dios te va a dar la fuerza para sobrellevar el problema. Entonces, así Dios va a llevar y va a cumplir su trabajo importante. Y todas las figuras, los remanentes, fueron por medio de este itinerario. Y si usted ve todo, todo en modo humanístico, entonces el mundo no es fácil. La familia de José en Génesis capítulo 3, 3, 7, entonces su familia era difícil. Su mamá murió y tal vez él fue por mucho. También sus hermanos lo odiaban porque estaban llenos de celos. Si el problema es externo, tal vez puede hacerse cargo en su casa, pero era un problema interno por medio de su familia. Y la semana pasada fui a Chicago para poder estar en el campamento espiritual. Y había un campo en el cual estábamos levantando estos estudiantes de la elementaria, escuchando el mensaje y levantándolos como esa cumbre espiritual. E incluso esos remanentes estaban llenos de problemas. Y todo lo que los hombres comentaban, los niños, estaban muy solos. Siento que hice algo mal en la casa. Todos los niños son los hijos de los oficiales de la iglesia a veces. Y si es un hijo de pastor o hijo de oficial en la iglesia, tienen más problemas. Pero ese es el plan de Dios. Y José estaba tan solo también. Todos sus hermanos trataban de matarlo. Fue vendido como un esclavo eventualmente. Sin embargo, él no cayó en este problema. Él mantuvo el pacto que Dios le estaba dando. Y yo dije a los niños, tal vez estás lleno de problemas ahora, pero sin embargo, ese problema terminará. El problema va a continuar. Incluso como hijo de Dios, aún así estamos llenos de problemas, pero somos remanentes, ¿no? Dios está con nosotros. Los no creyentes están llenos de problemas, pero están tratando de resolver su problema por sí mismos. Pero para los no creyentes, tratan de resolver este problema que ni siquiera pueden resolver. Sin embargo, cuando estamos en el culto, Dios va a hacerse cargo de este problema. El momento en el cual oramos para que el reino de Dios sea establecido, Dios va a hacerse cargo de ese problema espiritual. José estuvo junto con Dios y no cayó en problemas. Él estaba dando culto, soñó el pacto y seguía en ese itinerario. Los problemas, siendo problemas y yéndose, solamente era una respuesta. No importaba el problema, pero era para usted disfrutar, Dios estar con usted. Así se convierte en la evidencia. Así se convierte en la evidencia. Así también se fue y se fue llevado como un esclavo. Fue vendido por sus propios hermanos. Sin embargo, ser un esclavo, José no se dio por vencido.
y también fue como un esclavo, pero disfrutó estar con Dios y se convirtió en un hombre muy exitoso. Y el faraón sabía que él estaba con Dios y estaba viviendo una vida un poquito mejor cuando estaba en la casa del faraón, pero después fue a la prisión y tal vez tenía sufrimiento. Porque cuando el copero se había ido, dice, recuérdame cuando te vayas y por favor mencióname. Pero el reino de Dios estaba en la prisión y Dios permitió que esto también pasara. Y parece que fue acusado, pero por la esposa del faraón, pero Dios estaba en todo el misterio que Dios permitió. Entonces nosotros no podemos imaginarnos o tratar de entender todo el plan de Dios. Y también esperamos que no pase de esta manera. Dios deja para que los remanentes estén dentro de esa imagen también. No sea engañado por estos problemas y crisis, pero disfrute estar con Dios. Así que no se preocupe. Dios te va a dar esos problemas que solamente usted puede manejar. Dios sabe quién soy yo. Dios sabe incluso lo que yo ni siquiera sé, sabe más que yo. ¿Por qué? Porque Daniel, Pablo pudieron tener estos problemas y no sabían qué iba a pasar. Y para esta vasija más grande tuvo crisis. Si usted tiene crisis, dificultades, recuerde que usted es una vasija. Entender que Dios me está guiando para una evangelización más grande, tiene que estar agradecido. Y aquellos que están siendo guiados antes de las crisis también estaban agradecidos porque vivían en Dios, porque sabían la guía de Dios y entendiendo, sabiendo que esta guía de Dios está con ellos, porque el tiempo de Dios trabaja completamente. No es mi calendario, mi tiempo. Porque yo tengo un cuerpo físico o queremos problema y este problema que se resuelva. Y parece que estamos viviendo el día de hoy, pero todo mi presente, pasado y futuro está en las manos de Dios. Y en lugar de mi pensamiento, mi tiempo, todo lo de Dios es más perfecto. El plan de Dios está mucho liderado, mucho más perfecto que mi plan. El método de Dios, que crea en Dios. No sea engañado, no se dé por vencido. Ahora José estaba en prisión y Dios estaba trabajando por medio de todas sus cosas. Y en la prisión estaban los oficiales del faraón. Todos los eventos fueron guiados por Dios y Dios estaba moviendo a todas sus personas. Y habían dos oficiales, estaban dados a José por ciertas cosas. Y un día
este capero y este panadero no se veían bien. Y José preguntó, y los dos tuvieron un sueño, dicen. Las personas usualmente se olvidan de su sueño, pero ellos estaban viviendo el sueño. Y el Señor guió a José para poder interpretar esos sueños. Y porque fue una interpretación por medio de Dios, Dios les dio todo por medio de la interpretación que Dios le había dado el sueño. Y como la interpretación de José, ahora el copero se había salido de la prisión. Y en el verso 14 dice, recuérdame, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo misericordia y haga mención del faraón que me saque de esta casa. ¿Qué estaba haciendo José? Estaba rogándoles para que lo sacaran de la prisión. Pero en el verso 23, que fue lo que dice que y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó, porque no estaba en el horario de Dios. Incluso las personas olvidando cosas de lo que le habían dicho a otra persona es guiado por Dios. No se ha engañado cuando estas cosas pasan. Es necesario para que ustedes esperen. No respuesta, también no es una respuesta. No esté dentro de la incredulidad porque Dios no te está dando las cosas ahora. Y que sea guiado con la palabra de Dios y la guía. Y después de 2 años, el faraón tuvo un sueño. El faraón estaba diciéndole a todos, pero no había nadie que interpretara su sueño. Ahora, el copero se acordó de José y le dijo mencionó a José. Y ahora el faraón estaba preguntándole a las personas que traigan a José, no importa dónde esté. Él es un prisionero en la prisión, pero ahora que fue llamado para ir al faraón, ahora estaba vestido con ropas limpias y estaba listo. Y el faraón dice, si escuché que sabes interpretar sueños. Y José dijo, José le dijo que no es por medio de mí y él le va a dar una respuesta, porque de esta manera es como Dios preparó a José. Eso fue José cuando sus hermanos, perdón, estaban celosos y después fue a sus hermanos y les dijo lo que estaba pasando del sueño a él y a su padre. Y ahora que estaba en la prisión, que estaba dentro de ser un esclavo, que fue un esclavo y un prisionero, ahora su vasija estaba preparada. Y José dice, no es en mí, Dios será el que dé respuesta prosía a Faraón. Entonces José no habló de Cristo dentro del Faraón, pero estaba hablando al Faraón. Y Dios
preparó y guió a José para que se parara como a cumbre espiritual para poder salvarlo. Y en el tiempo de Dios, todo es perfecto. Dios está levantando, está preparándonos a todos nosotros para levantarnos como una cumbre espiritual para la evangelización de América. ¿Por qué? Porque Dios necesita a José para estar en una manera. Entonces Dios lo mandó para ser un esclavo y estar en prisión. En ese lugar, José estaba orando y recibió toda la sabiduría. No solamente se convirtió en un gobernador de la nada. Y mientras estaba en su casa, en una edad muy pequeña, escuchó el pacto y soñó. Era diferente a los hermanos. Él mantuvo la palabra de Dios, empezó a orar sobre el pacto. Y mientras estaba joven, los remanentes escuchan el pacto, entonces es diferente. ¿Por qué? Porque normalmente cuando usted es vendido como un esclavo, usted tiene que vivir su vida entera siendo un esclavo. Pero Dios reveló que el Señor estaba con él. Él disfrutó a Emmanuel. No es que él oró porque estaba en dificultades y estaba soñando, estaba orando, fue como un esclavo, fue un comienzo diferente. Y fue acusado falsamente, pero también esto es diferente. Estuvo en dificultades, pero disfrutó estar con Dios nuevamente y se convirtió en un hombre exitoso. Y era posible para él interpretar el sueño del faraón cuando tuvo el sueño. Y ahora José confesó que este sueño no está en mí, pero Dios será el que responda responda propicia a Faraón, dice. Y él disfrutó en cada circunstancia que el Señor estaba con él por medio de todo. Y ahora, por medio de la interpretación del sueño, ahora Dios dio la sabiduría. Y ahora estoy de acuerdo que hay muchas personas que son inteligentes, que es posible para hacer planear cosas en avanzado. Pero Dios le dio la sabiduría a José para poder restaurar la crisis que los egipcios estaban pasando y ni siquiera sabía que iban a pasar. Y después del faraón escuchar la interpretación de José, el faraón dijo, ¿podemos hallar a un hombre como él? El faraón no dijo que, oh, eres muy inteligente, tienes todo este poder. No, esto no fue lo que él dijo. Y Dios le dijo, le habló sobre todo lo que él estaba hablando. Dice que él está en el Espíritu de Dios. ¿Dónde podemos, dice, acaso hallaremos otro hombre como este, a quien está en el Espíritu de Dios, como José? Y ahora el faraón, entonces el faraón viene y le da los 40 años que estuvo trabajando, y ahora solamente piense. Hay muchas personas inteligentes en el mundo, en América.
Imagínense quitar a todos en América y solo llamar a una persona de la prisión. Eso fue lo que pasó en ese tiempo. ¿Usted cree que José era inteligente? ¿Usted cree que José tenía un poder especial? No. Él estaba lleno de la llanura del Espíritu de Dios. Estaba lleno Espíritu y estaba lleno de la sabiduría de Dios. No estoy diciendo que no necesitamos ningún poder o o estudio del mundo. Pero la cumbre espiritual realmente va a ver el problema, interpretarlo y va a dar resolución sobre esto. Pero cuando José descubrió solo, yo tengo que hacer en ese lugar. Pero Dios me ha dado. Después de descubrir la respuesta de unificación de solo, entonces vino la unidad. Dios también le dio la guía para salvar el campo con la recreación. Ahora, no sea engañado por las cosas que están pasando en su campo. Más descubra la palabra de Dios y descubra dentro de la palabra oración y descubrimiento del plan. Porque Dios está conmigo. Dios estará contigo con el solo que usted puede completar. Y si es así, Dios te va a dar la respuesta para salvar el campo. Así que no tiene que preocuparse en avanzado. Dios te va a dar la respuesta por medio de este evento. Así que no se preocupe. Y también que descubra solo por medio del problema que tiene en el campo ahora. ¿Qué es lo que Dios me está tratando de dar? ¿Qué tipo de plan Dios tiene para usted? Así que mantenga este pacto de hoy y que entre dentro de la oración ahora. Y con el misterio de oración descubra. No soy yo, pero Dios me va a guiar. No está dando una respuesta, pero Dios te dio la respuesta. Así que oro que usted pueda tener esta gracia y esta fe. Oremos todos juntos. Que Dios solo pueda darnos esta sabiduría de Dios que trasciende el mundo, de la sabiduría del mundo. Oramos. Dios, gracias por guiarnos con la palabra. Y también que podamos disfrutar el misterio de estar con Dios, no importa aquí por circunstancias en el campo vengan. Oramos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.